¿Alguna vez te has quejado porque la vida es dura? ¿Eres de esos que piensa que las cosas en la actualidad son muy difíciles y complejas? ¿Que el pasado fue mejor? Déjame contarte una verdad. En la Edad Media no hubieses sobrevivido ni 24 horas. Y no es una exageración. Muchos siglos atrás la vida sí que era difícil y hostil. En el medioevo no había lugar para blandengues, y los hombres y mujeres de aquella etapa se caracterizaban por un físico y carácter fuertes, forjados a base de sacrificios, necesidades y condiciones de vida bastante adversas. No, la vida no era como la pintan en las películas de Hollywood. Los caballeros no se dedicaban a cazar dragones. No había aventuras en todos lados, ni al final del día prevalecía el honor y la bondad. Eran tiempos oscuros y difíciles, y las principales preocupaciones de la mayoría de las personas eran trabajar sus cosechas y preparar las condiciones necesarias para sobrevivir al invierno. Así que, si has encontrado una máquina del tiempo y quieres viajar hasta la Edad Media, te invito a que veas este video completo, porque te hará cambiar de parecer. Para empezar, estoy seguro que alguna vez has soñado con viajar a la Edad Media y unirte a las cruzadas, o adentrarte en alguno de los famosos mundos de fantasía y dedicar tu vida a cazar monstruos o destruir magos malvados. Pero en la Edad Media no necesitaban espadachines, ni hechiceros, sino personas que tuvieran otras habilidades más útiles. Hoy, disfrutas de las bondades de la tecnología. Si necesitas comida, vas a un supermercado y la compras. Si necesitas una herramienta, vas a una ferretería y la compras. Pero si vivieses en el siglo VIII, tendrías que cultivar tu propia comida y confeccionar tus propias herramientas de trabajo. El manual básico de supervivencia en la Edad Media requería que la mayoría de las personas supiesen labrar la tierra, criar animales y cazar. También debías saber construir, por lo que eran indispensables conocimientos sobre carpintería y reparación de herramientas de trabajo. No existían las cadenas de comida rápida, así que tú mismo debías cocinar tus alimentos. Ni tampoco podías comprar tu ropa en tiendas, sino que debías preparar las telas y hacer tu propia ropa y la de tu familia. Pero, si tu primera reacción fue decir «yo puedo hacerlo», te invito a que lo pienses nuevamente. La agricultura no era nada sencilla en aquella etapa. Primero, debías elegir qué sembrar de acuerdo al tipo de suelo, estación del año y disponibilidad de semillas. Luego, debías saber cómo abonar correctamente la tierra, cuidar el huerto de roedores y malas hierbas, además de regar los cultivos de manera constante. Esto requería un esfuerzo grande, y conseguir una producción de alimentos que satisficiera las necesidades de una familia completa requería muchas veces la participación de todos los miembros de dicha familia en la labor agrícola. Por esta razón, no era extraño ver a mujeres y niños ayudando al padre en el trabajo en el campo. Complicado, ¿verdad? Otro ejemplo es la confección de prendas textiles, las cuales se hacían de diversos materiales según la región y clima. Por lo general, en la Europa medieval, se utilizaba la lana y el lino para confeccionar las ropas, aunque las personas más ricas podían permitirse telas más lujosas como la seda, la cual provenía del lejano oriente. Sin embargo, aunque la lana o el lino fueran más baratas, el proceso para convertirlas en una pieza de vestir era arduo y complejo. Para fabricar una prenda de lana, primero debías esquilar a la oveja en primavera o verano utilizando unas enormes tijeras de hierro. De esta forma, se obtenía el vellón de lana. Si ya de por sí, esquilar a una oveja es difícil, lo que viene después es todavía más arduo y complejo. La lana debía lavarse varias veces para quitarle toda la grasa, tierra y suciedad, para después desenredar las fibras a mano o usando unas herramientas bastante parecidas a cepillos. Esas fibras desenredadas debían alinearse usando cardas, que no eran otra cosa que cepillos grandes con púas, y luego debía hilarse con huso o un hilar, pero sin pincharte el dedo, pues de acuerdo a testimonios de la época, esto podría provocar que cayeras en un profundo sueño durante 100 años. El hilo resultante debía tejerse para obtener la tela, que luego era teñida. Y, justo cuando pensabas que habías terminado, debías activar el modo diseñador de moda y convertirte en sastre para confeccionar la ropa que vestirían tú y tu familia. Ahora,
Tómate un segundo y piensa. ¿Estás preparado? Sí, estoy seguro que tú también llegaste a la conclusión de que eres un inútil. Pero no te culpes. En el siglo XXI vivimos en sociedades avanzadas tecnológicamente y disfrutamos de las bondades que nos ofrece el desarrollo. Hoy la mayoría de las personas que vivimos en sociedades occidentales podemos disfrutar del milagro de abrir un grifo y ver salir el agua. Encendemos luces con un movimiento de nuestros dedos. Recorremos distancias de varios cientos de kilómetros en un par de horas mientras conducimos nuestros coches. Tenemos a nuestra disposición una infraestructura sin precedentes en la historia de la humanidad. Pero en la Edad Media no era así. Para empezar, la escasez de carreteras y caminos dificultaba el comercio, por lo que muchas comunidades vivían prácticamente aisladas. No había nada parecido a Temu, Amazon o Shein. Tampoco supermercados. Se comía lo que era capaz de cultivarse y adquirir alimentos distintos era casi imposible. Si querías viajar, debías prepararte para que, incluso el viaje más corto, durara varias jornadas. Un viaje de largas distancias podía demorar meses en completarse. Mientras que el camino que hoy recorres en 2 horas para ver a tus padres en otra ciudad, en la Edad Media te hubieses tardado varios días. Y no me digas que habrías viajado a caballo. Pues a no ser que hubieses sido rico, cosa que dudo mucho viendo cómo pierdes el tiempo en YouTube sin trabajar, tu mayor aspiración habría sido una mula o un burro. Y es que un caballo era un animal muy caro de adquirir y mantener. Es por esa razón que los campesinos optaban por otros cuadrúpedos más baratos y útiles en las labores del campo. Aunque la mayoría de la población no podía permitirse ni siquiera a estos animales. Así que, cuando llegaba el momento de emprender un viaje, debían caminar y caminar durante largas jornadas. Y créeme, su mayor problema no era caminar, sino la presencia de ladrones en los caminos. La violencia y robos en las calles no es un problema de ahora, para que te sigas quejando de que el bus se retrasa 5 minutos. Por otro lado, un transporte seguro y rápido no es el único privilegio que poseemos hoy. Tenemos muchos otros, pero uno resalta en especial: el alcantarillado. Si bien los romanos fueron capaces de crear un sistema de acueducto y alcantarillado bastante avanzado para su época, este conocimiento se fue perdiendo durante la Edad Media, hasta el punto que en muchas regiones no existían construcciones de este tipo. El hombre del medioevo, tan necesitado de agua como nosotros, buscó la forma de abastecerse del preciado líquido. Algunos acudían a ríos, otros a manantiales, y hasta se crearon sistemas para recolectar la lluvia, los cuales se construían utilizando piedras talladas y canaletas. Pero, por regla general, las ciudades y poblados se abastecían en fuentes comunales donde la gente iba a buscar agua. Estas variaban desde el típico pozo con una cuerda y cubo hasta fuentes ornamentales como las que existían en Al-Ándalus. Inclusive, en algunas ciudades se podían encontrar sistemas de acueductos subterráneos que permitían almacenar el agua en cisternas para su posterior utilización. En estos sitios la gente hacía fila para extraer agua. Y mientras tanto conversaban, intercambiaban chismes y rumores, pues estos lugares también funcionaban como puntos de encuentro social. Eran el Instagram de la Edad Media. Pero ¿cuál era el problema con estas fuentes comunales de agua? Nada muy serio, solo que tenían la tendencia a contaminarse cada cierto tiempo. ¿Te acuerdas que mencioné el alcantarillado? Pues en la Edad Media la recolección y eliminación de desechos era cualquier cosa menos funcional. En la mayoría de las ciudades no tenían, y los desechos fisiológicos se lanzaban a la calle. Sí, el 1 y el 2. Solo imagina ir caminando por la acera, escuchar un grito y que de pronto seas cubierto por el resultado de una mala digestión. En fin, para que sigas queriendo viajar en el tiempo. Por su parte, ciudades grandes como Londres o París tenían sistemas de canales bastante rudimentarios que solían desbordarse constantemente. La nobleza y los ricos podían tener letrinas propias, mientras que los pobres hacían sus necesidades en letrinas comunales, el campo, el bosque, los callejones o el lugar donde el deseo los atrapara. Esta ha sido una de las mayores pérdidas que nos ha provocado el desarrollo.
Los humanos hemos perdido la libertad de defecar donde queramos. Pero este derecho no compensa otras muchas injusticias y desigualdades sociales que sufrían las personas durante la Edad Media. Y es que en esta etapa no discutían sobre derechos humanos, justicia social, Estado laico y la democracia era algo tan lejano como la antigua Grecia. Si eras miembro de las clases sociales más bajas, tu vida estaba destinada a ser dura y difícil. Ascender en la escala social y mejorar el nivel de vida era muy complicado, pues la sociedad estaba diseñada para que si nacías pobre, murieras pobre. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. En Europa podíamos encontrar tres grupos sociales muy bien definidos: nobles, clérigos y campesinos. Al primer grupo pertenecían los señores feudales, los caballeros y todos los nobles. Su labor era proteger las tierras militarmente y gobernarlas de manera que prevaleciera el orden. Mientras, su trabajo era pagado con los impuestos que cobraban a los campesinos que les servían. Por su parte, el clero estaba compuesto por monjes, obispos, sacerdotes y todas las personas relacionadas al cristianismo. Estos eran muy influyentes pues controlaban el saber y la educación de la mayor parte de la población. Además que poseían un gran poder económico, obtenido sobre todo a partir de los diezmos y ofrendas de los feligreses. Pero su principal trabajo era rezar y guiar al pueblo espiritualmente, revelándoles la voluntad de Dios para sus vidas. Y es que el pueblo, sobre todo aquellos que vivían en el campo, necesitaban ser guiados, sin desobedecer ni quejarse por sus condiciones de vida. A este grupo social pertenecía el 90% de la población, cuyo rol era trabajar y obedecer las órdenes de los señores feudales, así como las enseñanzas de la Iglesia. Para estas personas no había muchas oportunidades fuera del trabajo duro, pues en la mayoría de los casos eran siervos obligados a permanecer en la tierra. No podían mudarse sin permiso, ni cambiar de oficio, pues corrían el riesgo de ser castigados. Como podemos ver, en esta etapa no existía el concepto de movilidad social que manejamos los hombres y mujeres en la actualidad. Aunque, al igual que hoy, las oportunidades de ascender en el escalafón social eran mínimas. Si eras hijo de plebeyos y no querías morir en la pobreza, tenías muy pocas alternativas para salir adelante. Como primera opción estaba la oportunidad de convertirse en clérigo. Si una persona mostraba inteligencia y vocación religiosa, podía ser aceptada en un monasterio, donde aprendería a leer y a escribir, y, con el paso del tiempo, podía ir ascendiendo dentro de las instituciones de la Iglesia, lo que le proporcionaría un gran estatus. Otra opción era destacar en la guerra. Y es que las continuas luchas y disputas entre monarquías, ciudades y nobles provocaba que constantemente se estuviesen reclutando personas para participar en las batallas. De esta forma, algunos campesinos eran reconocidos por su valor y destrezas combativas, y hasta podían ser nombrados caballeros, lo que le traería fama, armas y un mejor lugar en la sociedad medieval. Pero sobrevivir a una guerra no era cosa fácil. Los conflictos durante el medioevo eran constantes y en ellos se veían envueltos todos los estratos sociales mencionados anteriormente. Cuando más tranquilo estabas en tu vida, cuidando de tu huerto, tu señor feudal le declaraba la guerra a otro, porque su ganado había cruzado los límites de su tierra sin permiso. Uno tras otro se sucedían conflictos que iban desde pequeños combates hasta guerras por decidir quién se sentaría en el trono del reino. Por lo general, los ejércitos estaban compuestos por nobles y vasallos que debían acudir a la guerra cada vez que su señor feudal se lo pidiese, y si no lo hacían, podían despedirse de sus tierras y beneficios. Muchas veces, los nobles contrataban a ejércitos mercenarios. Estos solían ser soldados profesionales, bien entrenados y armados, pero respondían a aquellos que les pagaran más por sus servicios. Por lo que no eran extrañas las traiciones cuando el bando contrario les ofrecía más oro. También muchos campesinos eran obligados a enlistarse en el ejército, pero no pienses que cuando llegaban a las tropas, les entregaban una espada o una armadura. Para nada. Estos eran privilegios exclusivos para los nobles. El soldado que quisiera una armadura la debía costear él mismo,
así que los campesinos acudían al combate con sus ropas y armados con instrumentos de granja o lanzas de madera. Sin preparación militar y mal armados, los campesinos eran lo que hoy llamaríamos carne de cañón. ¿Y tú, que no sabes agarrar una espada, crees que habrías tenido alguna oportunidad de sobrevivir? Y no podías negarte a ir. De hacerlo, te podían sentenciar a muerte, aunque a veces existía la posibilidad de pagar una cantidad de dinero para no ir con el ejército, pero recuerda que eres un campesino pobre en la Edad Media. Pero eso sí, en dependencia del periodo que te hubiese tocado vivir, habrías podido morir en alguna batalla importante, como las cruzadas. Estas fueron una serie de guerras de carácter religioso impulsadas por la Iglesia cristiana occidental durante la Edad Media. El objetivo de estas campañas militares era recuperar para la cristiandad la Tierra Santa, que se encontraba dominada desde hacía algunos siglos por el Islam. Las cruzadas principales fueron 9 en total y ocurrieron entre los siglos XI y XIII. La primera fue convocada por el Papa Urbano II y tenía como objetivo frenar el avance de los turcos selyúcidas y conquistar Jerusalén. Y fue quizás la única en la que el ejército cristiano consiguió su objetivo. Sin embargo, dejando a un lado qué bando religioso resultó vencedor, este enfrentamiento marcado por la violencia y el fanatismo resultó ser una guerra sangrienta. Y no, las cruzadas no fueron como aparecen reflejadas en la película El Reino de los Cielos. De acuerdo a los historiadores, esta guerra santa dejó una cifra de muertos que oscila entre el 1.000.000 y los 3 millones de personas. Este total incluye no solo a los soldados cristianos y musulmanes que participaron en los combates, sino también a peregrinos, judíos y herejes perseguidos. Además, en esta suma total de víctimas se incluyen los civiles asesinados durante los asedios o saqueos, como el perpetrado por el ejército cristiano en 1099 en la ciudad de Jerusalén, que dejó cerca de 70.000 víctimas fatales. Sin duda alguna, ambos ejércitos se empeñaron en enviar a la mayor cantidad de personas a sus respectivos paraísos. Pero la religión no fue la única razón por la que se pelearon los nobles en el medioevo. La verdad es que tenían una amplia gama de excusas y motivos cuando querían atacar a otros señoríos o reinos. Sin embargo, los favoritos solían ser las disputas dinásticas, sobre todo cuando se trataba de escoger al nuevo rey. Estos asuntos eran tan importantes que provocaron una guerra de más de 100 años entre franceses e ingleses. Ahora, solo imagina que eres un campesino en la Edad Media. Tu día a día se basa en levantarte e ir al huerto a trabajar en la cosecha. Y un buen día aparecen unos soldados para reclutarte en nombre del rey, y de paso destruyen el sembrado para que no caiga en manos del enemigo. Y así, durante más de un siglo. Y es que la Guerra de los 100 años fue una pelea entre franceses e ingleses por el control del trono de Francia, pero cuyas peores consecuencias las sufrieron los pobres civiles. Aldeas saqueadas por bandos amigos y enemigos, cosechas robadas y destruidas, pueblos incendiados y enfrentamientos entre facciones locales fueron algunas de las razones que provocaron un caos demográfico, al punto que algunas zonas de Francia quedaron despobladas. Solo en Normandía se estima que murieron o fueron desplazados cerca del 50% de los habitantes. Esta guerra acabó por sí sola con la vida de cientos de miles de personas. Pero también agravó la malnutrición, provocó hambrunas y empeoró las condiciones de vida. Todo eso sentó las bases para que, a partir de 1347, cuando comenzó la propagación de la peste negra, fallecieran más de 2 millones de personas. Y si todavía crees que puedes aprender los oficios, soportar vivir en la pobreza toda tu vida, carecer de los servicios básicos y hasta pelear en una guerra, pues te reto a sobrevivir a las enfermedades que azotaron la Edad Media. Sí, la epidemia del COVID fue dura y difícil, pero por suerte, nuestra sociedad ha avanzado lo suficiente en materia de medicinas y vacunas como para enfrentar enfermedades devastadoras. Sin embargo, en el siglo XIV, las personas sufrían de unas condiciones de higiene y sanidad terribles, lo que provocaba una alta mortalidad por enfermedades que hoy tratamos con simples antibióticos.
En este video hemos hablado de las duras condiciones de vida y el deficiente sistema de abasto de agua y alcantarillado de la época. Pero a estos elementos debemos sumarles la pésima dieta que consumían la mayoría de las personas durante el medioevo. Por lo general, las personas consumían muchos carbohidratos y vegetales. La carne era un lujo para los más pobres. Además, no existían maneras de inmunización como las vacunas actuales, sino que la gente se inmunizaba contra las enfermedades a la antigua forma, contagiándose. Si no se moría y sobrevivía, pues tenía más chances de tener una vida prolongada. Y es que la esperanza de vida en la Edad Media rondaba solo los 35 años. Vamos, que a tu edad ya se les estaba pasando el arroz. Es broma, no te alarmes todavía. El promedio de edad era tan bajo por la alta tasa de mortalidad infantil. No hay estadísticas de la época, pero se estima que 1 de cada 3 bebés fallecía al momento de nacer por infecciones o complicaciones del parto. Y luego, un % importante de estos niños moría antes de los 5 años. Aquellas personas que vivían más solían ser los monjes, que tenían mejor alimentación y vivían vidas alejadas de las guerras, o los nobles, cuya riqueza les permitía mejores cuidados. Todos lo que hemos mencionado hasta ahora, higiene pobre, mala alimentación y condiciones de vida terrible, son factores de riesgo para muchísimas enfermedades que, como imaginarás, asolaron la vida de las personas durante esta etapa de la historia. Una de las enfermedades más comunes era la viruela. Este padecimiento era altamente contagioso y solía dejar muchas víctimas mortales cada año, sobre todo niños. Provocaba fiebre, llagas y cicatrices. Y aquellos que sobrevivían tendrían que lidiar durante el resto de su vida con graves secuelas como la desfiguración o hasta ceguera. Aunque es cierto que la viruela no causó una epidemia masiva como la peste, su persistencia provocó la muerte de más de 20 millones de personas durante la Edad Media. Una cifra altísima, pero menor si la comparamos con la peste negra que asoló Europa entre 1347 y 1351. Basta con decir que la peste causó la muerte de al menos 1/3 de la población del continente europeo. Su letalidad era tremenda. En apenas 4 años esta plaga cobró la vida de cerca de 50 millones de personas, devastando ciudades y pueblos por completo. Los historiadores opinan que la enfermedad debe haberse originado en Asia y que fue llevada a Europa por los comerciantes. Su propagación fue muy rápida, y las personas morían entre 2 y 5 días después de la aparición de los síntomas, que incluían fiebres altísimas, aparición de bultos negros en la piel y vómitos. Al principio se pensaba que la peste era un castigo divino, pero con el tiempo se descubrió que las pulgas eran los vectores que transmitían la bacteria. Y espero que no te sorprenda que la gente en la Edad Media tuviese pulgas después de todo lo que hemos hablado. ¿Y cómo se trataba? Pues como mismo hoy muchos antivacunas intentan tratar las enfermedades. Los enfermos bebían brebajes de ajo, hierbas, vinagre y hasta su propia orina. Otros comenzaban a rezar y hasta se flagelaban. Y algunos se dedicaban a cazar judíos y brujas acusándolos de provocar la plaga. Y es que la medicina era una ciencia muy poco desarrollada en la Edad Media, sobre todo en Europa. Los pocos hospitales que existían eran en realidad albergues para pobres y enfermos donde trabajaban monjes y no médicos. Allí, las personas recibían tratamiento espiritual, pero casi nunca físico. Había pocos médicos estudiados, y en la mayoría de lugares la medicina era ejercida por herbolarios que preparaban brebajes, y por barberos que cortaban el pelo, y hasta sacaban muelas y hacían amputaciones. Aunque por lo general los métodos para tratar las enfermedades eran muy rústicos. Por ejemplo, uno de los tratamientos más comunes era la sangría, pues se pensaba que muchas enfermedades ocurrían por exceso de sangre, y para drenarla se hacían heridas con cuchillas o se usaban sanguijuelas. Alerta de spoiler: Robin Hood murió por una sangría mal realizada por una monja. Otros tratamientos eran el consumo de brebajes y los rezos y reliquias de los santos. Sin embargo, la medicina de guerra era otra cosa. En batalla, un soldado podía recibir una gran variedad de heridas como cortes profundos provocados por hachas o espadas, flechas clavadas, aplastamientos de huesos y hasta quemaduras. ¿Y cómo se trataban?
Bueno, una descripción literal convertiría a este video en una secuela de la película Saw. Muchas veces era necesario amputar una extremidad al soldado herido. Como no existía la anestesia, se usaba vino para aturdir, pero esta bebida no evitaba el dolor. Así que no era extraño que el herido muriese por shock a causa del dolor intenso o por una infección posterior. Para extraer las puntas de las flechas, muchas veces se agrandaban las heridas con un cuchillo, o simplemente se empujaban para sacarlas por el otro lado, perforando y cortando todo lo que estuviese a su paso. Podían incluso abrir un cráneo para dejar salir los malos espíritus si era necesario. Y te preguntarás, ¿y las infecciones? Para evitarlas, usaban ungüentos, rezos, hierbas, orina humana y fuego para cauterizar la herida. No es nada raro que la gangrena y la septicemia mataran a miles de estos pacientes en tiempos de combate. Pero, a pesar de las creencias limitantes y el atraso tecnológico, existieron buenos médicos para los criterios de la época, sobre todo musulmanes, que emplearon muchísimas técnicas persas y árabes que luego fueron adaptadas en Europa, mejorando la esperanza de vida de los pacientes. Ahora, luego de todo lo que hemos hablado, te quiero hacer una pregunta. ¿Todavía quieres vivir en la Edad Media? Piénsalo bien. En el medioevo no había vacunas, ni váteres, ni este canal para que te informes.